segunda epístola de Juan, y ahí estamos en el versículo 8, ese ha sido nuestro texto clave desde el comienzo, y estamos tratando de explayarnos de una manera que se pueda comprender bien el sentido del texto. Y el texto en sí dice así, segunda de Juan 8, mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, hemos empezado a verlo y hemos visto desde que llegó cómo la verdad desnuda el corazón, y empezamos a ver el miércoles pasado, en el último mensaje, cómo la verdad también desnuda un corazón rencoroso. Recuerden que Juan escribe amorosamente en el contexto de la iglesia local. O sea, él está hablando de una iglesia local, una iglesia real, una iglesia donde los hermanos se relacionan, donde se conocen, y es en ese contexto que está esto escrito. Es un contexto en el que cada creyente tendría que estar viviendo, porque es ahí donde se desarrolla la vida del cristiano, ¿no? La iglesia local es donde uno puede cumplir su función en el cuerpo de Cristo, donde puede ministrar y ser ministrado por los hermanos y a los hermanos, y en ese contexto es como se escribe esta epístola, ¿no? Hablando a una señora elegida, que ya hemos hablado de eso al principio, pero viéndolo en la aplicación para nosotros como la iglesia, como iglesia. Entonces, es importante recordar que la epístola expone a Jesucristo como las huellas que nosotros tenemos que seguir en todos los caminos de la vida. Entonces, ese es el propósito, mostrarnos que nuestra vida debe estar en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ese es el propósito de la epístola, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y Él dio testimonio de la verdad y practicó la verdad andando en amor hasta entregarse a sí mismo por su pueblo en una muerte y muerte de cruz. Entonces, por la verdad, dando testimonio de la verdad y viviendo en la verdad, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, constantemente cuando se nos habla de la verdad se nos lleva a Cristo una y otra vez. Si se nos habla del amor, se nos lleva a Cristo una y otra vez. El amor y la verdad no tienen vida separados de Cristo, porque Dios es amor y Él es la verdad. Entonces, ahí es donde están unidos y donde tienen vida, donde son reales, donde son verdaderos, donde son eternos. Entonces, esta verdad practicada en la iglesia local, la verdad así como Dios la ha dado, la que pone de manifiesto el error, porque vimos que si la iglesia vive en amor, se pone de manifiesto el error. ¿Cuándo? Bueno, como vimos en el último mensaje, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los momentos difíciles donde debe prevalecer la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando debe prevalecer la verdad de Cristo en esos momentos difíciles, bueno, si la iglesia está practicando la verdad, cuando uno actúa en el error del orgullo y de la soberbia, queda expuesto, queda de manifiesto, porque se ve en la vida, en la práctica, comparado con la verdad, se ve lo que esa persona está haciendo. Entonces, tenemos que tener bien en claro, hermanos, que la verdad no es potestad de ninguna iglesia ni de ninguna denominación o movimiento o como usted lo quiera llamar. La verdad no es 100 años, 500 años, no. La verdad, dijimos, es absoluta porque la verdad es de Dios. No hay verdad fuera de Dios. Entonces, Él es la verdad y Él es toda la verdad y su palabra es toda la verdad. Entonces, ahí encontramos la potestad de la verdad. O sea, la verdad es potestad de Dios y Él nos ha dado la verdad y la verdad ha venido a morar en nosotros para que andemos
en la verdad. Ha sido quitado el velo para que le conozcamos y para que veamos las cosas como Él las ve, y por su gracia, por la obra de su Espíritu, el Espíritu de verdad, nosotros andemos en la verdad. Entonces, la iglesia del Dios vivo, la casa de Dios, debe ser, como dice 1 Timoteo, columna y baluarte de la verdad. O sea, esto significa que debe sostener y defender la verdad. O como diría Judas, debe contender ardientemente por la fe, o sea, por la verdad, por esa verdad dada a los santos, una vez dada a los santos, una vez dada a los santos. Se nos dio la verdad. Acá no hay variantes, no hay cosas paralelas, no hay cosas que añadir, no hay cosas que quitar. Se nos dio la verdad y nosotros debemos contender ardientemente por la verdad. Ahora, hermanos, es un error en pos de la verdad defender, lo digo entre comillas, doctrinas con vana palabrería, entrando en debates, como si la verdad fuera algo que simplemente se ve en palabras. La verdad sabemos que va acompañada de los hechos, no solamente de palabras. Hecho y en verdad. Así es como se ve esas acciones, como se ve el amor. Entonces vimos que el amor y la verdad siempre van juntos, y en las acciones de la verdad es cuando se ve el amor. Entonces es un error tratar de defender así doctrinas, cuando en realidad la enseñanza, la doctrina de la verdad es una sola. Es la fe dada una vez a los santos. Es una sola la doctrina. No se puede diseccionar o defender una parte por sobre otra, o tratar de hacer debates con algunas cuestiones argumentativas o intelectuales. Es un error. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado una sola doctrina, una sola enseñanza, una sola verdad, que debe ser defendida, mis hermanos, con celo por la santidad de la iglesia, siguiendo la verdad en amor, que es Cristo, ¿no? La cabeza de la iglesia. Entonces, siguiendo la verdad en amor, así es como debe ser defendida por la santidad de la iglesia. Una iglesia que anda en la verdad es una iglesia que anda en santidad. Entonces, siguiendo la verdad en amor, a Cristo la cabeza, así es como se defiende la verdad. Y uno debe poner todo de sí, o sea, es algo ardiente. Contender ardientemente, poniendo todo lo que somos, todo lo que tenemos en pos de que nuestra vida sea una constante defensa de la verdad. Sin duda también vamos a tener que dar defensa de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Tendremos que hacerlo con temor y reverencia, pero también cuando Pedro dice eso en 1 de Pedro 3, está hablando de vivir la verdad, de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma y poner por obra la verdad de Dios para que seamos ese pueblo que anuncia sus virtudes, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. De eso se trata, esa es la forma de defenderla, viviéndola, dando testimonio de ella. Entonces, la forma de defender la verdad de Dios es viviendo acorde a ella y velando como iglesia, como veíamos en los mensajes anteriores, porque cada hijo de Dios actúe conforme a ella. La iglesia tiene la autoridad dada por Dios para velar por cada uno de los miembros de la iglesia. Recuerden, hablamos en el contexto de una iglesia local, ¿verdad? Velar que cada uno de ellos ande en la verdad. Y la iglesia tiene en la palabra las herramientas, las formas en que Dios quiere que lo hagamos. Y cómo debe ser ese cuidado mutuo. Entonces, sencillamente, mis hermanos, para cerrar esto, se trata de hacer las cosas como Dios manda siempre. O sea, bien, poniéndolo sencillo, se trata de hacer las cosas como Dios manda siempre. Esa es la única forma de andar en la verdad. Entonces, no es cuestión de que yo diga que ando en la verdad, sino que lo que estoy haciendo sea lo que Dios quiere que haga y que lo pueda comprobar con la verdad. Si no lo puedo comprobar con la verdad, o si no es así, entonces no estoy dando testimonio de la verdad ni estoy actuando conforme a la verdad. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? De hacer las cosas como Dios manda siempre. Vuelvo a leer nuestro texto clave. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hoy vamos a avanzar viendo la segunda parte de la verdad desnuda, los corazones
rencorosos. Y vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve y poder hacerlas como a Él le agradan. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, estamos llegando a tu trono de gracia, solamente confiando en los méritos de Cristo, en su justicia, en tus muchas misericordias, en que por medio de Cristo hemos recibido la adopción y hoy te vemos como nuestro papá y podemos clamar a ti con la certeza de que nos escuchas. Y no solamente eso, cuando pedimos conforme a tu voluntad nos respondes. Sabemos que todo está en tus manos, Señor, y nos gozamos de saberlo porque eso trae paz y descanso a nuestra alma. Tu soberanía, Señor, es absoluta y es tu verdad la que se va a imponer, es la que va a prevalecer siempre. Y cuando todo esto sea deshecho, cuando toda esta apariencia, esta mentira sea deshecha, solamente quedará ese reino inconmovible, tuyo, eterno, donde la verdad prevalece, donde no hay lugar para el pecado ni la iniquidad, y donde todos seremos hechos a tu imagen, Señor, para que tú seas glorificado por siempre. Gracias, Padre, por darnos ese descanso, esa esperanza, y te rogamos ahora, Señor, que nos ayudes en este proceso de ser conformados a la imagen de tu Hijo, que sea tu verdad la que desnude nuestro corazón y que nos muestre las intenciones, nos muestre cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, para que así, Señor, podamos mortificar nuestros pecados y ser más y más como Cristo, Señor, siguiendo la guía de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y danos la gracia para ponerlas por obra como tú quieres que sean hechas. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que edifiques a tu iglesia, te ruego por aquellos que no te conocen, tú ves los corazones, Padre, sálvalos para la gloria de tu nombre, y Señor, te ruego que me ayudes en este tiempo para hablar conforme a tu verdad, para hablar de una forma clara, sencilla, y que los ojos estén puestos en Cristo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermano. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por esa obra que nos ha llevado a conocer a Dios como Padre. Y no cualquier Padre. Dios es un buen Padre, mis hermanos. Cuando pensamos en nosotros como padres, bueno, el propósito es que veamos a través de nuestra vida, nosotros le demos la gloria a Dios, mostrando cómo es Él como Padre, ¿verdad? Porque Él es el buen Padre y Él es el modelo a seguir siempre. Entonces, sabiendo que Él es un buen Padre, tenemos mucho que aprender, porque el Señor se está ocupando de nosotros como sus hijos, ¿no? Eso es un sumo gozo para nosotros porque Él está perfeccionando en nosotros su obra. Y sé que a veces hace esto por medio de la palabra, cuando la escuchamos nos enseña, el Espíritu la lleva a nuestro corazón, nos convence de pecado, nos ayuda, y también lo hace probando nuestra fe y también lo hace a través de las aflicciones, y siempre prevalece su verdad. Las aflicciones llegan y debe prevalecer su verdad. Entonces, muchas veces los padres nos encontramos enseñando cosas a nuestros hijos, a las que nuestros hijos dicen, bueno, a ver, y nosotros sabemos esto porque antes fuimos hijos. O sea, los que hoy estamos en posición de padre, sabemos esto porque antes fuimos hijos, ¿verdad? Viene el padre, nos dice algo, nos enseña algo, y el hijo dice, pero ¿para qué me dice esto? ¿Para qué me habla de esto? O sea, ¿por qué me viene a mí con estas cosas? O sea, ¿para qué me sirve esto que me está diciendo? Y en el momento por ahí, los hijos no entendemos, nuestros hijos no entienden, y a veces nos pasa así también con el Señor. La instrucción de su palabra, cuando uno va avanzando en la lectura, en el estudio, va encontrando que hay muchas cosas de las que el Señor habla, y uno dice, bueno, ¿y esto a qué se referirá? O bueno, está bueno esto, pero ¿cuándo será útil? Etcétera, etcétera. Y hermanos, esas preguntas solamente tienen respuesta cuando las cosas pasan. Cuando las cosas pasan. Entonces, cuando ocurren las cosas, ahí es cuando los hijos decimos, a esto se refería mi papá.
Hermanos, Dios es un buen padre. O sea, Él sabe lo que viene y hace previsión para eso, como también nos compartía el pastor Cristian, ¿no? Él sabe lo que viene adelante y hace previsión. Se ocupa de darle a sus hijos las herramientas y lo necesario para que puedan enfrentar ese momento y para que sepan en ese momento cómo darle la gloria. En el mensaje anterior vimos cómo necesitamos, hay una urgencia de que nosotros podamos conflictos, son oportunidades para darle la gloria a Dios. Hay una urgencia en nosotros de que veamos el conflicto como una oportunidad de esta vida para darle la gloria a Dios. Y no tenemos que salir de esos, hermanos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Si me acompañan por un momento a Proverbios capítulo 4, es un pasaje muy conocido, solamente quiero leerlo para hacer una referencia, un ejemplo a esto mismo que estoy diciendo, un padre que le enseña al hijo y cuáles son los resultados de esto después. Entonces, por ejemplo, Proverbios 4, versículo 1 dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y ahí está la enseñanza, en su ley, ¿verdad? Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Entonces, para que nos ubiquemos, si Proverbios está escrito como él está, y acá está hablando de la enseñanza recibida de su padre, está hablando de David. Es palabra inspirada, es Dios hablándonos a nosotros, pero ubicándonos en el contexto histórico, vemos eso, ¿no? Es Salomón escribiendo los proverbios y recordando cómo el padre le enseñaba. Ahora, fíjense la importancia de esto. Dice el 3, otra vez, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la alejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y conocemos la historia, hermanos, cuando Salomón queda como rey, Dios se aparece a Salomón y le dice: pedime lo que quieras. Pedime la victoria sobre tus enemigos, pedime riqueza, pedime lo que quieras. Y Salomón dice: lo que yo quiero es sabiduría para guiar a tu pueblo. Soy joven y necesito tu sabiduría para guiar a tu pueblo. Ahora, vemos la Escritura y vemos cómo la enseñanza del Padre estuvo a tiempo, y cuando fue necesaria, cuando vino esa oportunidad, ¿quién hubiera imaginado eso? Cuando vino la oportunidad, las palabras del Padre fueron importantes, porque ¿qué es lo que pidió Salomón en ese momento? Sabiduría. Dame sabiduría, yo necesito sabiduría. Y así también, hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si me acompaña el Evangelio de Juan, el capítulo 2, Juan capítulo 2, encontramos pasajes, hay muchos ejemplos, hermanos, es solamente algunos para, como ejemplo de lo que estoy compartiendo. Juan capítulo 2, por ejemplo, versículo 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recordamos la historia en el templo, echando a los cambistas, a todos, ¿no? Y bueno, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y él dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Pero cuándo? Cuando resucitó de los muertos. Ahora, la enseñanza de Cristo ellos la recibieron en el momento adecuado. Y eso quedó ahí. Y por la obra del Espíritu Santo, cuando vino el momento, ahí estaba. Y entonces ellos entendieron qué es lo que Cristo estaba enseñando. Pudieron interpretar las Escrituras a través de la enseñanza de Cristo, a través de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, Juan capítulo 13, vieron que se cumplía lo que él había dicho, y eso es verdad. Juan capítulo 13, por ejemplo, versículo 5 dice así:
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo vas a entender después. Y claro que Pedro después lo comprendió, lo entendió. Solamente quiero ver el ejemplo, ¿no? Cristo estaba haciendo algo que era necesario, una enseñanza, y Pedro no entendía en ese momento lo que estaba pasando. Es más, hasta quería negarse a eso, lo veía como algo de lo que él no era digno. Se quiere negar a eso. Y Jesús le dice, ya lo vas a entender después, ya lo vas a entender después. Juan capítulo 15, ahí nomás, un pasaje conocido para nosotros, lo vimos varias veces cuando estábamos en Primera de Juan, pero fíjense que dice así el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En el 15. Ahora avancemos un poco hasta el 16. Versículo 1 dice así. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Entonces, yo les estoy enseñando estas cosas ahora porque van a pasar. Y cuando pasen, ustedes se van a acordar de lo que les dije y van a saber qué hacer. Van a saber cómo tratar las cosas. Por ejemplo, en Juan 14, 26 dice Jesús hablando a los discípulos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Entonces, ahí cuando llega la hora del Espíritu Santo, nos recuerda todo lo que Jesús dijo, nos pone en autos y dice, bueno, ¿te acordás de la enseñanza? Esto es lo que hay que hacer. Llegó el momento de ponerlo por obra. Llegó el momento de aplicar lo que se te enseñó. Este es el tiempo donde tu fe es probada, pero el Padre ya te enseñó lo que tenés que hacer. Ahora es el momento de el Padre te enseñó. Ahora es el momento de tomar la salida que la verdad te ofrece a la tentación. No hagas aquello que el Padre ya te dijo que no le es agradable, aquello de lo cual el Padre ya te rescató. No lo hagas. Este es el momento que está siendo probada y el Padre te enseñó para que cuando llegue este momento sepas lo que tenés que hacer. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Así es la enseñanza de Dios como nuestro Padre, como el buen Padre que es, dándonos lo que necesitamos. Queridos hermanos, ninguna enseñanza ni palabra de Jesús, de Dios, de la verdad, porque Él es la verdad, es en vano. Es en vano. Cada cosa que Él nos ha dejado tiene suma relevancia en nuestra vida y debe ser escuchada atentamente. Como vimos también en Santiago 1, o mencioné yo en Santiago 1, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahí es donde hay que pasar tiempo, mis hermanos, mirando atentamente, minuciosamente la palabra de Dios para discernir la voluntad de Dios, para conocer la verdad, para saber qué hacer cuando llegue el momento y cómo darle la gloria al Padre. Sobre toda cosa, adquiere sabiduría. Guarda la palabra, ponla sobre tu corazón, ella es la que te va a ayudar, ella es la que te va a sostener, la que va a enderezar tus veredas. Ahí está la enseñanza del Padre. Por eso, mis hermanos, como buen padre, Dios se anticipa en la enseñanza sabiendo lo que van a enfrentar sus hijos. En el mensaje anterior, yo dije que era la primera parte, y hoy avanzamos una parte más, pero vamos a seguir. Terminamos el mensaje anterior con las palabras de Cristo en Lucas 17, cuando Él dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Imposible es que no vengan los tropiezos. Recuerden
que en nuestro texto, en segunda de Juan 8, dice la palabra, mirad por vosotros. O sea, se nos llama a andar en la verdad, a andar en amor, en medio de la congregación, para ser librados de los engañadores, del espíritu del anticristo, y se nos llama a nosotros a mirar por nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos, si estamos andando en la verdad, porque nosotros denunciamos al engañador, al anticristo, pero podemos ser nosotros el que está viviendo un engaño y el que está haciendo las cosas con otra intención en su corazón. Entonces hay una advertencia que nos cuida y que cuida la vida de la iglesia. Y dice, a ver, mírense a ustedes mismos. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y lo vamos a ir viendo por partes. Hoy veremos la primera parte. Pero este pasaje de Lucas 17, que vamos a ir a ver, se relaciona directamente con el nuestro. Porque Cristo también le dice a los discípulos, mirad por vosotros mismos. Veremos que, hermanos, este pasaje se desarrolla en el mismo contexto. Iglesias, hermanos, error. El mismo contexto. Fíjense, vamos a Lucas 17, por favor. Lucas 17. Y vemos ahí el capítulo 1. Lucas 17, 1. Dice así el texto, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Y termino de leer el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Dios mediante veremos lo siguiente en el próximo mensaje, si el Señor así lo permite. Pero vemos la advertencia que hace el Señor. Dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Imposible es que no vengan los tropiezos. Dios sabe bien, hermanos, que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que estas cosas pasen en la iglesia, para que estas cosas pasen entre los hermanos, para que estas cosas pasen en la familia de Dios. O sea, es algo que no se puede evitar. Cristo mismo dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Esa palabra también se puede traducir, es inadmisible que no vengan los tropiezos. Es algo que no puede ocurrir. Los tropiezos van a venir. Van a venir. Es más, la palabra nos enseña que también son necesarios. Son necesarios. Yo voy a mencionar en un momento otro texto más en el que Cristo dice que los tropiezos son necesarios. Pero primero voy a uno de Pablo, en 1 Corintios 11, que dice, porque es preciso, y eso también se puede traducir es necesario, es preciso, es necesario, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones, es necesario que estas cosas vengan. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros, otra vez, hermano, en el contexto de la iglesia local. Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados y por decantación los que no son aprobados. Ahora es interesante la palabra disensión. Yo quiero leerle la definición del diccionario bíblico. El término en griego, de donde nosotros sacamos la palabra castellana herejía. Y de hecho también se puede traducir así, esa palabra. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cada vez que aparece esa palabra, se traduce herejía, salvo en el capítulo 24 que se traduce secta. Porque una herejía deriva en una secta. Ahora, ¿cuál es la definición de disensión, de jairesis? Escucha esto, lo voy a leer tal cual está en el diccionario. Dice, que es elegido, y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. O sea, una opinión que se pone en el lugar del sometimiento a la verdad. O sea, esa opinión reemplaza el hecho de que uno se someta a la verdad de Dios. ¿Recuerda Santiago 4?
someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Así dice el texto. Entonces, acá esta opinión voluntariosa, o sea, no es nada más que una opinión pasiva, es una opinión activa, es una opinión que se quiere imponer, toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Conduce a la división en la iglesia. En el versículo anterior Pablo le dice a los hermanos en Corinto, yo escucho que hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario, es preciso, que estas disensiones, que estas divisiones ocurran, porque entonces se va a manifestar los que verdaderamente son aprobados. Lectura de la definición, dice así, tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de obtener un beneficio personal. Eso es lo que dice el diccionario. Y avanzo con otra definición más que da el diccionario. Denota propiamente una predilección bien por una verdad en particular, o sea que separa algo, ¿sí? Por una verdad en particular, bien por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la expectativa de provecho personal. Bueno, de que se haga lo que yo digo, de que se haga lo que yo prefiero, de que se haga lo que a mí me gusta, ¿sí? Y ese tipo de actitudes produce divisiones. Por eso sigue diciendo, con la expectativa de derecho personal. De ahí una división y la formación de un partido o secta en contraste con el poder unificador de la verdad mantenida en su integridad. Lo repito, de ahí una división, o sea, esa opinión voluntariosa, esa opinión activa, que actúa en base a la opinión y no en base a la verdad, que puede ser porque uno prefiere determinada verdad por sobre el resto y la separa de la verdad, o puede ser porque está pervirtiendo la verdad según su propia preferencia o expectativa de sacar algún provecho personal, tener la razón, imponerse, alcanzar una posición, conseguir dinero. Vaya a saber las cosas que pueden motivar un corazón a apartarse de la verdad en esa integridad. Y eso, como resultado, produce una división y la formación de un partido o secta. Es cuando dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Porque se van tras eso que ellos quieren, ¿verdad? Se produce la división en la iglesia. Y esto va en contraste con lo que sí hace la verdad. La verdad no divide la iglesia, la verdad une la iglesia. De hecho, nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe. Nosotros tenemos que llegar a la unidad en cuanto a la verdad. Nosotros no podemos tener unidad naturalmente porque somos todos muy diferentes, tenemos diferentes gustos, preferencias, pero no se trata nunca de los gustos, de las preferencias o de cómo yo lo veo o de lo que yo creo. No, se trata de lo que Dios dice. Y se trata de que uno, sometiéndose a la verdad de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entonces la iglesia se une bajo el poder unificador de una verdad íntegra, una verdad completa, una verdad que no se contradice entre sí, que es armoniosa, que no tiene contradicciones en toda la escritura. Eso es una correcta interpretación y lleva a que no hay errores, no hay cosas que, sí, acá para mí es esto, si eso contradice otra cosa, sí, pero eso no es importante, es esto lo importante, etcétera, etcétera. No, verdad íntegra, una verdad que respeta la verdad de Dios, que es armoniosa con la verdad de Dios y que no trae conflictos a la misma verdad de Dios. Entonces, lo que no procede de eso genera una división. Entonces, una disensión produce y es provocada por una herejía. Es una herejía. Eso es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, las obras de la carne, en Gálatas 5 dice disensiones, herejías. O sea, una cosa lleva a la otra. Es así. Disensiones, herejías. Entonces, a Pablo no le asombra que eso pase en la iglesia, porque es preciso, es necesario. Es necesario, porque en los momentos difíciles es donde se hacen manifiestos, es donde queda a la vista, donde
donde se puede ver lo que hay en el corazón de la persona, donde se hacen visibles, eso es lo que significa la palabra manifiesto. ¿Quiénes? Los que son aprobados. ¿Por qué? Porque van a actuar en base a la verdad, en amor, para edificación del otro, negándose a sí mismo. Hermanos, van a actuar como Cristo actuó y le van a dar la gloria. Eso solamente lo pueden hacer los aprobados, porque los aprobados, aquellos en quienes está Jesucristo, la verdad misma, actuarán conforme a la verdad en su integridad. Van a actuar conforme a la verdad en su integridad. Entonces van a responder de la manera que es acorde a la verdad. ¿Cuándo? En el momento difícil. Cuando la cosa se pone difícil. Cuando las pasiones llevan a las guerras, como dice Santiago. Cuando ahí está luchando uno porque uno quiere tener la razón, quiere tener el mejor argumento, quiere que las cosas sean como uno dice, quiere que se haga lo que a uno le gusta. Entonces esas pasiones que combaten nuestros miembros nos llevan a los conflictos. Ahí nacen. Y cuando uno se empeña en eso, con esa opinión voluntariosa, o sea, no, yo solamente digo, pero si no se hace así, me voy. O sea, es una opinión, pero si no se hace así, ustedes son todos unos herejes. Es una opinión, pero si no es así, entonces ustedes están todos mal, etcétera, etcétera. Produce división, produce daño, no edifica, no ayuda, no lleva a la unidad de la verdad. Y los aprobados, recuerden 2 Corintios 13, cuando dice, o no sabéis que está reprobado, a menos que Jesucristo esté en vosotros. O sea, nuestra aprobación delante de Dios en nuestros hechos tiene que ver con la presencia de Cristo en nosotros, con la presencia de la verdad en nosotros. Entonces, cuando uno actúa conforme a la verdad, se hace manifiesto a los que son aprobados, aquellos que Jesucristo está en ellos. Y los que no actúan así, entonces son reprobados. Y son aquellos en quienes no está Jesucristo. Ahora, cualquiera de nosotros se puede equivocar, pero si Jesucristo está ahí, no vamos a poder vivir con el error, no vamos a poder convivir con ese pecado, no vamos a obstinarnos en nuestra opinión y que sea así y me separo de todo el mundo. No, no podemos, porque la simiente de Dios no lo deja vivir en pecado. Lo quebranta hasta mostrarle su pecado, lo lleva a un quebrantamiento total, a humillarlo y a buscar la restauración, a decir, me equivoqué, perdón, pido perdón por mi pecado, díganme qué es lo que tengo que hacer para ser restaurado, quiero estar en comunión de vuelta con ustedes, con Dios, quiero andar en la verdad. Entonces eso pasa cuando un hijo de Dios peca. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a Cristo. Pero el que se obstina, recuérdense de la idolatría, que es la obstinación, la rebeldía, ídolos e idolatría. ¿Verdad? Entonces, esa obstinación, esa rebeldía, en seguir con esa opinión voluntariosa, en base a lo que uno quiere, a veces esa opinión es para tratar de salvaguardar su propio honor y el de su familia, y para tratar de salvaguardar de por qué está haciendo lo que está haciendo, que todos saben que está mal. Y trata de decir con esa opinión voluntariosa de que tenía una buena razón para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, así es como se desvía. Entonces, como dijimos en la primera parte, mis hermanos, de este mensaje, en el mensaje pasado, los momentos difíciles son los que hacen visible lo que hay en el corazón, recordando las palabras de Cristo, por sus frutos los conoceréis. Jesús dice, mis hermanos, que es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Y Pablo dice que es necesario, o sea, Pablo inspirado por Dios desde ya. O sea, Dios por medio de Pablo está diciendo lo mismo. Y eso es la integridad de la verdad. Siempre dice lo mismo. Siempre va para el mismo lado y siempre actúa de la misma forma. La integridad de la verdad. La verdad se condice con la verdad. Dos males no hacen un bien. Entonces, Jesús dice que es imposible que no vengan los tropiezos, Pablo dice que es necesario, y Juan lo toma como algo natural y como un cuidado de la iglesia, como un cuidado
está guardando la iglesia. ¿Recuerdan lo que vimos en Primera de Juan? Cuando en el capítulo 2 decía, por ejemplo, dice, versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, está hablando de la iglesia, pero no eran de nosotros, por eso salieron, por eso hubo una disensión, una jairesis, una herejía que produjo una división, una secta, un partido aparte, etc. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O como también dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:2, no es de todos la fe. Y eso ya también lo hemos visto, no es de todos la fe. Aunque estemos todos reunidos en el mismo lugar, no es de todos la fe. Eso, y vamos a avanzar en eso, hermano, con otros pasajes. Y el contraste que hace, dice, salieron de nosotros, no eran de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. El versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, dice, ustedes permanecen porque Cristo está en ustedes. Es la única razón, hermano. La única razón por la que permanecemos es porque la verdad está en nosotros y el Espíritu se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que nosotros querramos, sino lo que a Dios le agrada. Entonces, por eso permanecemos, porque la unción de Dios está en nosotros. Entonces, hermano, con este panorama, es un panorama que va a estar siempre delante nuestro, hasta que Jesús venga. Y por detrás, la historia, mis hermanos, confirma que las cosas son así. La historia confirma las palabras de Cristo. Ha sido siempre así en la iglesia, y este es el panorama que tenemos para adelante. Es imposible que no vengan los tropiezos. Entonces, Jesús nos enseña cómo actuar en consonancia con la advertencia de Juan, que dice, mirad por vosotros mismos. Y viceversa. Porque Jesús habla en consonancia con la verdad, con la advertencia de Juan, y Juan habla en consonancia con la advertencia de Cristo, que cada uno de los apóstoles la conocía bien. Porque Pablo también lo dice. Entonces, volviendo a Lucas 17, ¿qué vemos ahí? Leo otra vez el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, está hablando con hermanos en la fe, está hablando con su iglesia, con sus discípulos. Fíjense que acá no están las multitudes, está hablando con sus discípulos, a solas. Dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Por eso digo, es el mismo contexto. Le está hablando a hermanos en la fe. No está hablando a un grupo mixto, está hablando a hermanos en la fe, una instrucción para la iglesia. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Entonces, la palabra tropiezos es del griego escándalon, de donde sacamos la palabra castellana escándalo. Y originalmente esta palabra era el nombre de una trampa en la que se pone el cebo. De ahí, hermanos, también se puede decir el lazo o la trampa. Pero describe el lugar donde se pone el cebo, donde se pone eso que atrae a la presa. A eso se refiere con tropiezo. Entonces ahí está poniendo el cebo, poniendo lo que es necesario para atraer a la presa. Poner tropiezo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, algo que también dice el diccionario, yo quiero leerlo literal, porque es muy interesante, dice, esta palabra se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros, o que les haga caer por el camino. A eso se refiere. En ocasiones, escuche esto, es muy interesante, en ocasiones el obstáculo es en sí mismo algo bueno. El obstáculo es en sí mismo algo bueno y los que encuentran en ello causa de tropiezo son los malvados. Así se habla de que Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que no creen, a los que no obedecen a Dios, a los que no creen en Cristo. Para ellos, Cristo es un tropiezo que los lleva a la condenación. Entonces hay algo bueno que le sirve de tropiezo ¿a quién? Los malvados. Pero ¿qué habla? Dentro de la iglesia va a haber ofensas, va a haber escándalos, va a haber tropiezos, va a haber hermanos que nos pongan el cebo. Bueno, se va a probar si son hermanos o no.
Cuando la iglesia vive la verdad y hace lo que tiene que hacer, se va a probar si son hermanos o no, porque ese es el momento en el cual tienen que producir fruto. ¿Se acuerdan la conversación de Cristo con Pedro cuando Cristo empieza a anunciarle a sus discípulos acerca de sus padecimientos? Justo el mismo pasaje de Mateo 16, cuando Jesús, hoy mencionaba el pastor Cristian también, cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración tremenda y mostrando que es un Hijo de Dios. Y en ese mismo pasaje, después de la promesa de Cristo de edificar su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecen, y empieza a anunciar sus padecimientos para que esto sea posible, porque sin los padecimientos no hubiera habido nada. Entonces Pedro es como que lo agarra a un costado y le dice, Señor, vení, mirá, ¿por qué no lo pensás bien? Que nada de esto te acontezca, mirá, mejor que no te pasen estas cosas. Y recuerda lo que le dice Jesús, aléjate de mí, Satanás. Está hablando con el hermano, está hablando con Pedro. Acaba de decir que Dios le reveló, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿no? Y acá no hay un Pedro que sale ofendido contra Jesús y se da vuelta y se fue. Se fue Pedro y no supimos nada más de Pedro. No. Pedro se quedó ahí, como corresponde, porque vio su pecado. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, me estás poniendo una trampa. Satanás está poniendo una trampa de esta manera, me está poniendo una trampa que solamente puede venir del maligno. Y recuerden que nosotros estamos corrompidos, viciados conforme a los deseos engañosos. Es algo en lo que Satanás trabajó en nosotros toda nuestra vida hasta la salvación. Y nosotros estamos corrompidos en base a eso. Y cuando hablamos de esa manera estamos hablando con la mente de Satanás, con el sistema de Satanás. Y en lugar de poner la mira en las cosas de Dios, en las verdaderas, en las eternas, en ver que sin el sacrificio de Cristo, Pedro nunca hubiera podido ser salvo, en vez de ver eso y ver que es la voluntad de Dios, no. Pedro estaba pensando como el hombre, no, pero ¿para qué sufrir? Vení, vamos, vení, mejor que no te pase nada de esto, yo te puedo explicar cómo hacer para que no tengas que sufrir. Y ahí está el conflicto, ¿no? Porque está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no la de Dios, y Cristo lo ve como una trampa de Satanás, como un tropiezo. Los tropiezos, hermanos, los escándalos, las ofensas van a venir irremediablemente, pero cuidado, porque acá él está hablando con los discípulos, habla con sus discípulos, ¿bien? Cuidado, hay un Judas ahí, y habla, bueno, hay más de un Judas, pero hay un Judas que se va a ir y no va a volver, Judas Iscariote, pero ahí está con los discípulos, y le dice, cuidado, Jesús dice, mas hay de aquel por quien vienen los discípulos, hay. Yo sé, uno se golpea un dedo, se corta, hay un dolor, algo así. Pero Dios diciendo hay, hermanos, eso está en otro nivel. Eso está en algo que a nosotros realmente nos tiene que sacudir el alma. Dios dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel por quien vienen. Hay una advertencia acá, pero tremenda. Es una advertencia muy fuerte. Hay de aquel por quien vienen la trampa, el cebo en la trampa, lo que hace salir la propia concupiscencia del otro, viene por alguien, Hay de aquel que sirve de tropiezo y hace iniquidad. Recuerda cuando, hace poco el pastor Cristian, dentro de la cuarentena, estuvo hablando de las parábolas en Mateo 13, y cuando hablaba de la parábola del trigo y la cizaña, y Cristo le explicaba a los discípulos, dice que les iba a recoger a todos los que son de tropiezo en el reino de Dios, de tropiezo y hacen iniquidad, a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y ahí serán quitados. ¿Y dónde van a ser echados? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces van directo a la condenación. Por eso dice, ay de aquel, cuidado. Dios pronuncia un ay por esa persona. Y si Dios se duele así por alguien,
hermanos, es para considerar, es para prestar mucha atención. Dios usa este lenguaje y sabemos, lo usa en varios pasajes. Jesús lo usa con los escribas y fariseos, hablando de su hipocresía, de la falsedad de su religión. Les dice, ay de ustedes que son sepulcros blanqueados, por afuera están todos limpios, pero por adentro son huesos muertos. Ay, porque ustedes están buscando hacer esto, aquello y lo otro, pero dejan las cosas importantes de la ley, como la misericordia, como el amor, como la verdad. Hay que hacer las dos cosas. Ay, 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 son unos hipócritas. Ay de ustedes, por lo que se les viene encima, porque el juicio viene sobre ustedes. Y este lenguaje no es de ahora, es un lenguaje que viene desde el Antiguo Testamento. Dios hace profecía de la misma manera en Isaías 5, hablando de la maldad de su propio pueblo. Isaías capítulo 5, el versículo 16, dice así: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Y escuche, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con ondas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Increíble, increíble. Hay de que vienen, ¿no? Dice, venga, venga ya, traen el pecado, todo, pero aún están ahí en el pueblo. Dice, quiero escuchar el consejo. Un mentiroso, un verdadero mentiroso. Ay de esa persona que hace esto. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Puede acaso salir de una misma fuente agua dulce y amarga? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sabe cómo lo diría según lo que vimos? Hay de los que tienen esa opinión voluntariosa por sobre la integridad de la verdad. Hay de ellos delante de Dios. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y aquí habla de juicio, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el texto. Porque desecharon la ley de Jehová, desecharon la verdad, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominaron la verdad. La verdad les dio náusea, les dio ganas de vomitar. Abominaron la verdad del Santo de Israel, abominan a Cristo. Ese es el punto. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Donde esté el cuerpo muerto, decía hoy Pastor Cristian, allí estarán las águilas. Ese día de juicio, donde todas las intenciones serán reveladas y donde cada uno será juzgado conforme a sus propias obras. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que vimos en Jeremías 17? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. A él no se lo puede engañar. A él no lo puede burlar nadie. Podemos ser muy hábiles para engañar a los hombres y podemos ser muy hábiles para engañar a una congregación, pero a Dios no. Y si esa congregación está buscando honrar a Dios, la maldad va a ser descubierta en medio de la congregación, va a ser puesta en evidencia. Ay del mundo por los tropiezos, dice Cristo en Mateo 18, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos, hay como un dolor, porque esto es una realidad y ocurre todo el tiempo. Dice, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Judas dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de que se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Ven? Están haciendo algo buscando un provecho propio. El camino de Caín, hay de aquellos que siguen la iniquidad. Él quería hacer las cosas como él quería, Dios mandaba. Aquellos que se lanzaron por lucro en el error de Balaam, hay de aquellos que buscan lo suyo propio.
lo suyo propio, su propia ganancia, quieren sacar ganancia de la piedad. Hay de aquellos que perecieron en la contradicción de Coré, que querían el lugar del otro y querían hacer lo que Dios no los había llamado a hacer y estaban en su soberbia. Hay de aquellos, porque esos hombres ponen tropiezo en la iglesia. Hay porque ponen tropiezo pequeñitos de Dios, son sus pequeñitos. Y los ángeles que lo cuidan miran siempre el rostro de su Padre que está en los cielos. Son sus pequeñitos. Él los cuida, Él les enseña la verdad, para que cuando venga el momento, ellos no sean arrastrados por toda esa mentira, por toda la mentira de Satanás, para que aquellos que fueron contados en el pueblo de Dios no terminen actuando como hijos de Satanás. Por eso el buen Padre nos da la enseñanza y la advertencia. Ay de ellos, porque en su búsqueda egoísta ponen tropiezo a quien se lo tengan que poner, porque ellos quieren lograr lo que ellos quieren. O que nuestro corazón se desnude, mis hermanos, ante la verdad de Dios. Porque no hay cosa encubierta delante de Dios. Y su palabra nos desnuda a todos delante de Él, como vimos también en Hebreos 4, 12 y 13. Delante de aquel, vamos a dar cuenta, delante de quien todas las cosas están desnudas. Nada le queda oculto. Hay porque en su satisfacción, en la búsqueda de su propia satisfacción, ponen tropiezo, opinión voluntariosa. Entonces ponen tropiezo. Ay, ¿por qué? Porque Dios ya dio la sentencia. Dios ya dio la sentencia. Mira el versículo 2 de Lucas 17. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esa es la sentencia que Dios da. Hermanos, pongámonos de vuelta en contexto. Jesús está hablando con sus discípulos. No es que está hablando con Herodes, con los fariseos, con los escribas, los hipócritas. Está hablando con sus discípulos. Y Él es imposible que no, acá, entre ustedes, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero cuidado, ojo, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tened mucho cuidado, Judas. Judas, tené mucho cuidado. Tené cuidado, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel. ¿Por qué? Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Una piedra de molino es una piedra redonda muy grande, tenía como 2 metros o un poco más grande de diámetro, muy pesada, se ponía el trigo y ahí se lo molía. El burro, uno o dos burros la hacían girar, entonces así iban rompiendo el grano. Es algo pesadísimo. Si ustedes le ponen eso como si fuera un collar acá, tiene un agujero en el medio, por donde se echaba el grano, si a usted le ponen eso acá en el cuello y lo tiran al mar, no sale nunca más. No sale nunca más. Entonces fíjese que lo que Dios está diciendo es mejor opción la muerte que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Está hablando a sus discípulos. Miren, es mejor opción la muerte que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Antes de hacer tropezar a un hijo de Dios, es mejor una muerte horrenda que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es ir en contra de Cristo mismo, es ir en contra de Dios mismo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si después de saber la verdad de Dios, si después de saber cómo son las cosas, si después de que hemos sido expuestos a la verdad, hemos sido enseñados una y otra vez de la verdad, hemos participado de la bendición de la verdad, de la bendición de la comunión de la verdad, de la bendición del Evangelio, hemos participado de todas esas cosas. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, así todo, pecamos deliberadamente, voluntariamente, pecamos a sabiendas, diría. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice Hebreos 10, 26 y 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso dice, mejor una muerte horrenda. El versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
con esa gravedad. Dice, yo tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Porque hacer de tropiezo, mira, mejor sería la muerte. A que yo en realidad no sea un hijo de Dios y termine en la condenación eterna. Hermano, yo no estoy diciendo con esto que si usted ve que va a hacer tropezar a alguien, va y se tira de un puente. No estoy diciendo eso. Pero esto es una hipérbole para mostrar la gravedad del asunto. Eso, el Señor no está diciendo, mirá, si vas a hacer tropezar a alguien, suicidate. Ni siquiera existía la palabra, pero suicidate. No, porque Él se queda la vida y el que la quita. Pero con esta hipérbole lo que Él está diciendo es, bueno, acá está el asunto, acá está el problema, ¿ven? Esta es la gravedad del asunto. Antes de hacer eso, bueno, como se decía antes, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Si tu mano, córtala. Nadie se arranca los ojos ni se corta las manos. Otra vez, está mostrando la gravedad del asunto y el temor que uno tiene que tener de hacer algo así. Porque hacer eso voluntariamente es pisotear la sangre de Cristo. Y si el sacrificio de Cristo no es suficiente para que uno deje de lado ese pecado, entonces no hay más sacrificio. Porque el único sacrificio que nos libra de todo pecado es el de Cristo. Y si eso no es suficiente, no hay más sacrificio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Eres hijo de Dios? Teme. Teme antes de abrir la boca, antes de lanzar a tu enojo, antes de contestar rápido, antes de querer imponer lo que vos querés por sobre sin siquiera haberlo comprobado con la verdad. Antes de hacer eso, ten temor. Porque es contra Dios contra quien estás actuando. Y estás diciendo a Dios, tu hijo no me es suficiente. Tu hijo no me es suficiente. Eres hijo de Dios, teme. Eres hijo de Dios, sé prudente. Ten mucho cuidado. No te dejes llevar. Ten mucho cuidado. Sé pronto para oír, sé tardo para hablar, sé tardo para irarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Respira profundo. Y espera. Y antes de actuar, porque para eso Dios te lo enseñó antes, comprueba lo que es agradable al Señor. Anda en verdad y en amor. Anda en honestidad y sin engaño. Anda lejos del espíritu del anticristo, pidiéndole al Señor, guíame, ¿no? No me dejes caer en tentación. Eso significa, guíame lejos de la tentación. Que tu verdad me lleve lejos de la tentación. Someteos pues a Dios, sometense a la verdad y de esa forma resistid al diablo. Tu verdad me lleve lejos de la tentación. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tú eres el que me tiene que guiar, lejos de la tentación, lejos del maligno. Mirad por vosotros mismos, dice Cristo. Mirad por vosotros mismos, nos dice Juan. Mirad por vosotros mismos. Hey, examínense, no hay tiempo que perder. Mírense, examínense a la luz de la verdad si andan conforme a ella. Si en esas situaciones difíciles actuaste con amor en verdad. Piensa y examínate. Y empieza a mirar las cosas que hay para arreglar. Y tienes que hacerlo sabiendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para resolver todas esas situaciones. Piensa si resolviste el conflicto pacificando y edificando a tu hermano. Piensa si cuando resolviste el conflicto ganaste a tu hermano y disfrutas la comunión en Cristo restaurada por su sacrificio. Tienes que examinarte y ver los resultados de tus acciones. Mirad por vosotros mismos. El versículo 3 de Lucas 17 empieza así. La primera oración, hay un punto. Los versículos están separados por los hombres, hermanos. Dice, mirad por vosotros mismos. Esa es la advertencia. Mirad por vosotros mismos. Ustedes tienen que proponerse ustedes mismos que no sean de tropiezo a los pequeñitos de Dios, a la iglesia de Dios, a la esposa de Cristo. Hermanos, no se puede estar bien con Dios y mal con la esposa. O sea, y pensar que podemos tener comunión con Dios mientras hablamos mal de la esposa. No, yo Dios con vos estoy bien, pero la verdad es que con la iglesia, con los que van a la iglesia, con todos esos hipócritas, yo no quiero saber nada. Y Dios mira y dice, hey, esa es mi esposa. Estás hablando mal de mi esposa en mi propia cara. ¿Cómo no hay temor? ¿Cómo no hay temor? Mirad por vosotros mismos.
Así que, dice Romanos 14:13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo les he explicado este juego de palabras que hay en el griego. En castellano no se ve, pero se puede ver porque en lugar de decidir, tenemos que poner juzgar. Porque es la misma palabra, es crino. Dice, así que ya no nos juzguemos, crino, no nos juzguemos más los unos a los otros. Pablo viene diciendo que cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo, que cada uno está en pie para su propio Señor, está en pie o cae. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí en el tribunal de Cristo, hablando de los hermanos, hablando en el contexto de la iglesia local. Entonces dice, sabiendo esto, sabiendo que cada uno va a responder por sí mismo, no nos juguemos más, no juguemos más los unos a los otros, no estemos todo el tiempo juzgando al otro. En lugar de eso, sino más bien decidir, juzgar, o sea, júzguense a ustedes mismos. La palabra es crino, otra vez. Júzguense a ustedes mismos de no poner tropiezo u ocasión de caer, que ahí la palabra es escándalo, ocasión de caer, el cebo, al hermano. Examínense y miren por ustedes mismos, que no sean ustedes los que le estén poniendo tropiezo a los hermanos con sus actitudes, con sus acciones fuera de la verdad. No juzguemos al otro, juzguémonos a nosotros mismos. Que la verdad desnude las intenciones de nuestro corazón y el rencor que hay en nuestro corazón, el rencor que hay en nosotros. Que sea la verdad la que descubra la raíz de nuestras acciones. Y ahí podemos ver cómo son las cosas. Hoy leí este pasaje y lo vuelvo a repetir en 1 Corintios 10, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, a nadie. A nadie. No hay ninguna razón para hacer de tropiezo a nadie. Y Pablo termina diciendo este capítulo de 10 de 1 Corintios, en el versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas, recuerden que en el versículo 31 decía, si pues coméis o bebéis, haced todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Verdad? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces dice, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, lo que él está poniendo por delante es lo eterno, lo que hablaba hoy el pastor Cristian. Está poniendo por delante lo eterno. No está poniendo su propio bienestar, a tener la razón, tener el lugar que él quiere, tener las cosas. No, no, no. Él está poniendo adelante el beneficio del otro. Y se niega a sí mismo, muere a sí mismo todo el tiempo para poder llegar con el Evangelio de Cristo más allá de él. Entonces no quiere ser de tropiezo a nadie. Y la forma de no ser de tropiezo a nadie es el cumplimiento de la ley. Porque el amor no hace mal al prójimo y el amor es el cumplimiento de la ley. Busco el beneficio del otro antes que el mío. Tu acción, conforme a la verdad, ¿es para beneficio del otro? Examínate. Lo que hiciste, ¿trajo beneficio espiritual al otro? Así nació la acción, esa era la intención, el beneficio del otro, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esa era la razón por la que hiciste esto, por la que lo emprendiste, por la que reaccionaste así, por la que hablaste así. ¿Estabas buscando eso o estabas buscando lo tuyo propio? Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero ¿somos nosotros el tropiezo? Mirad por vosotros mismos. Es necesario, es imposible que no vengan, es necesario que ocurran, pero mirad por vosotros mismos. Insisto, mis hermanos, con la advertencia en la iglesia. No sean ustedes el tropiezo. No pequen deliberadamente, no pisoteen la sangre de Cristo. Así andan los engañadores y el espíritu del anticristo. No hagan esto. Ahora, mis hermanos, yo estoy seguro que cuando escuchamos esto nos damos cuenta de que hemos hecho estas cosas muchas veces. Y que hemos hecho las cosas mal muchas veces. Y si lo hemos hecho, mis hermanos, tenemos que recordar que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue cargando todos nuestros pecados. Que Él murió bajo la ira del Padre y antes de entregar el Espíritu, Él dijo, consumado es. Toda la deuda ha sido saldada. Dejó clavada en esa cruz vacía el acta de los decretos que nos era contrario. Todo lo que nos acusaba delante de Dios.
O sea que ese pecado que estás viendo ahora fue puesto en esa cruz y pagado por Cristo. Entonces esto no es para desánimo, esto es para ser cada día más como Él. Examinemos, para que llamemos pecado de lo que Dios llama pecado, para que lo reconozcamos delante de Él, para que lo confesemos, nos apartemos y dependamos de su gracia para que nos limpie de toda maldad. Y que la comunión unos con otros, en esa comunión la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Porque Cristo no solamente murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, se levantó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Él hizo la obra que era imposible para nosotros, para abrir un camino al Padre. Él es el camino y nadie va al Padre si no es por Él. Y si nosotros llegamos al Padre y si somos hijos de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y su sangre es la propiciación de todos nuestros pecados, de todos, aún de ese que estás viendo ahora y aún del que vas a cometer mañana. Esto no es para que uno vaya y peque libremente, sino que tenga temor de no pisotear la sangre de Cristo y de no ser de tropiezo para el otro. El sacrificio de Cristo es suficiente para todo aquel que cree. No importa el pecado que tengas. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Dios no solamente te salva, te perdona de todos tus pecados, sino que también te libra del poder del pecado, para que puedas vivir lo que te queda en la carne, haciendo su voluntad y dándole la gloria, andando y actuando en verdad y en amor. Por eso, mis hermanos, la verdad desnuda cuando hay rencor acá, sin resolver las cosas como Dios manda, por no hacer lo que Dios dice y por no poder perdonar. Nos pone en evidencia. Pero no solamente para humillarnos, sino para llevarnos a Cristo una y otra vez. Y para que sepamos que separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por eso, hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Y si no puedes vivir en la verdad, si tu vida es una vida de religión, ven a Cristo. Él dijo, todos los trabajados y cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Cristo dijo, que a mí viene, yo no lo echo fuera. En Él hay salvación eterna del alma y en Él está la gracia suficiente para vivir cada día dándole la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, por tu verdad. Gracias por la obra de Cristo que nos ha enseñado lo que está mal delante tuyo y lo que está bien delante tuyo. Y gracias porque no solamente nos lo ha enseñado, sino que también tu Espíritu nos da la gracia y la fuerza para ponerlo por obra cada día. Señor, consérvanos en tu amor, haciendo tu voluntad y dándote la gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer un testimonio en cada lugar donde estamos de Cristo con nuestras vidas y como iglesia ser un testimonio fiel también, como tu cuerpo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que salves a los que no te conocen. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.